Hola. Y antes de entrar en algo interesante, tenemos que empezar con la parte que hace que a todos se les nuble la vista más rápido que la tierra regada en exceso. Las exenciones de responsabilidad. Este contenido es solo para fines educativos e informativos. No es asesoramiento legal, ni médico, y definitivamente no es un permiso para hacer algo imprudente donde no está permitido. Cumpla con las leyes y regulaciones locales y no confunda información con autorización. Nada de esto es publicidad de productos. Nada de esto es patrocinado. Y no hay ninguna cepa mágica, corte secreto ni porcentaje milagroso que lo solucione todo. Si suena demasiado perfecto, generalmente no lo es. Bien, ritmo cardíaco legal estabilizado. Papeleo completado. Podemos respirar de nuevo. También notarán algo diferente en este episodio. Están escuchando mi voz real. Esto no será algo constante por ahora. Piensen en ello como una prueba. La mayoría de los episodios seguirán siendo en formato de texto, pero quería ver cómo funciona esto y si agrega algo significativo o simplemente hace que parezca que necesito más café. Lo descubriremos juntos. Hoy nos adentramos en un tema que, aunque sencillo en un menú, se complica al preguntarnos de dónde proviene realmente. Hablamos de un fenómeno que se manifiesta en todas partes, que conlleva fuertes prejuicios y, sin embargo, no siempre representa la misma realidad genética de un estante a otro. El objetivo aquí no es generar sensacionalismo ni desacreditar, sino aclarar las cosas. Analizaremos qué implica el nombre, por qué se generan expectativas a su alrededor y dónde esas expectativas se alejan de los hechos medibles. Con esto en mente, comenzamos por el único punto lógico. El nombre mismo. El ajo negro no es un único objeto genético en el mercado actual, y el nombre es el primer punto de confusión que debe abordarse antes de que cualquier análisis químico, sensorial o de cultivo tenga credibilidad. Lo que se vende, se cataloga y se discute bajo la etiqueta de ajo negro representa múltiples proyectos de mejoramiento independientes en múltiples selecciones de clones que han convergido en el mismo nombre, en lugar de un único cultivar estabilizado con un linaje unificado. Considerarlo como una identidad genética fija es incorrecto y es la fuente de la mayoría de las disputas de linaje, correcciones en la sección de comentarios y conflictos de indexación de búsqueda que siguen al término. El mito que hay que desmentir desde el principio no tiene que ver con la potencia, el predominio de Tarpine o los efectos. El mito es que el ajo negro se refiere a una sola planta. Hay al menos dos líneas de cultivo completamente distintas que circulan bajo el nombre, seguidas de una tercera capa compuesta por selecciones de clones minoristas que afirman estar afiliadas a una de esas líneas sin procedencia verificable del criador. El primer linaje importante que se encuentra con más frecuencia en los menús de los dispensarios y las bases de datos de índices de cepas se atribuye a Honey Seed Company y se describe consistentemente en fuentes independientes, orientadas al mercado como un cruce entre GMO, también llamado Garlic Cookies, y Sourdough. Esta versión domina los listados de menús, la indexación de búsqueda y las guías de cepas para el consumidor. El segundo linaje principal se define mediante la documentación de origen del criador de 808 Genetics, donde el ajo negro se enumera explícitamente como GMO cruzado con Dog Patch. Y Dog Patch se define como Chem cruzado con Chem 91 retrocruzamiento 2. Estas no son variaciones del mismo proyecto. Son estructuras de cría genéticamente diferentes que comparten únicamente un nombre comercial y una superposición ancestral parcial a través de la ascendencia de las familias GMO y Chem. La tercera capa, donde surge la mayor parte de la confusión, consiste en cultivadores y minoristas que afirman poseer el corte real haciendo referencia a uno de estos linajes sin proporcionar documentación del criador, procedencia del clon ni evidencia de cadena de custodia. En términos prácticos, tres cultivadores diferentes pueden vender flores etiquetadas como ajo negro, cada uno afirmando su autenticidad,
mientras que sus productos difieren sustancialmente en proporciones de cannabinoides, jerarquías de terpina y expresión morfológica. Esto no es una especulación hipotética. Es observable en certificados de análisis de laboratorio verificados, donde lotes vendidos bajo el mismo nombre muestran una divergencia significativa tanto en el tetrahidroquinabonol total como en el orden de dominancia de la terpina. Un lote de flores verificado, etiquetado como ajo negro, presentó aproximadamente un 29% de tetrahidroquinabonol total, con monina y mercina liderando la pila de terpina, mientras que otro lote verificado con el mismo nombre presentó aproximadamente un 15% de tetrahidroquinabonol total, con oyamina y linolul ocupando posiciones dominantes. Estas no son fluctuaciones menores. Representan expresiones químicas fundamentalmente diferentes que lógicamente no pueden originarse de un único linaje de clones estables. La realidad es que el nombre ajo negro funciona como una etiqueta aplicada a múltiples realidades genéticas en lugar de una identidad de cultivar protegida o singular. Cuando varias fuentes afirman el mismo linaje y autenticidad al mismo tiempo, la probabilidad de que todas representen lo mismo es baja. La estabilidad de un objeto genético es extremadamente baja a menos que exista documentación del criador, historial de clones y continuidad de quimiotipos anclada en laboratorio. En ausencia de dicha documentación, lo que existe es una colisión de nombres reforzada por sistemas de menús, bases de datos de cepas y propagación de copias, en lugar de una entidad botánica unificada. El primer paso correctivo es desvincularse de la suposición de que el nombre garantiza el linaje. Una vez eliminada esa suposición, los datos observables, las distintas definiciones de los creadores, la indexación de mercado independiente y la divergencia química verificada respaldan la conclusión de que el ajo negro es un nombre multi-RO en lugar de un solo cultivar. Y cualquier discusión que proceda sin esa aclaración parte de una premisa inexacta. La representación del ajo negro que se encuentra más comúnmente en los menús de los dispensarios y las bases de datos orientadas al consumidor se remonta a un único proyecto de criador que combina GMO, a menudo denominado en el lenguaje del mercado como galletas de ajo, con sourdough. Esta combinación no es una afirmación aislada que aparece en un sitio web minorista. Es una descripción convergente que se repite en múltiples sistemas de indexación independientes, infraestructuras de menús y plataformas de referencia de cultivo. La importancia de esa convergencia no radica en que demuestre una marca registrada legal o la propiedad exclusiva del nombre, sino en que establece una narrativa pública dominante sobre el linaje, la cual se ha convertido en la suposición por defecto cada vez que la etiqueta del cultivar aparece sin calificadores adicionales del obtentor. Desde un punto de vista de la lógica genética, la estructura parental sitúa una planta con resina densa y azufre, modificada químicamente, por un lado, y un donante de vigor híbrido de sour gas por el otro. GMO aporta la base aromática intensa, sabrosa y aleatiosa, a menudo descrita como ajo, cebolla o mofeta profunda, junto con una densa producción de tricom y una reputación de comportamiento de resina favorable a la extracción. Sourdough aporta notas de combustible intensas, notas altas ácidas, vigor estructural y una tendencia hacia la expresión de la copa hibridada en lugar de una morfología puramente baja. La descendencia resultante, tal como se representa en las descripciones de mercado, se suele presentar con una estructura más baja, pero no uniforme, con variación en la altura de la planta, el espaciamiento interodal y la textura de la resina, dependiendo del fenotipo individual seleccionado y propagado. Lo que define este proyecto en el ecosistema minorista no es la presencia de un catálogo formal de obtentor accesible al público, sino la consistencia con la que las bases de datos de cepas independientes y los menús de los dispensarios atribuyen el mismo cruce. Los sitios de indexación de semillas, las plataformas de educación del consumidor y los listados de productos de vendedores no relacionados presentan repetidamente el cruce de OMG con el linaje Sourdough sin desviaciones. Este patrón de repetición en infraestructuras no conectadas indica un fuerte consenso secundario sobre la procedencia.
No reemplaza la documentación de primera mano, pero demuestra que el emparejamiento no es una afirmación marginal o especulativa. En términos prácticos, funciona como la definición genética más ampliamente reconocida asociada con el nombre en los entornos de venta. Las expectativas químicas vinculadas a esta representación, cuando se basan en lotes de laboratorio verificados en lugar de información anecdótica, muestran una tendencia hacia jerarquías de tarpina con predominio del monina, frecuentemente respaldadas por mercina y beta-arófilo. Sin embargo, estas jerarquías no son estables en todas las muestras. Los certificados de análisis verificados muestran que el orden de la tarpina puede variar sustancialmente entre cultivadores y cosechas. A veces, elevando el oyene o el inolule a posiciones dominantes, mientras que los porcentajes totales de tarpines se mantienen en un rango general similar. Esto refuerza un límite analítico importante. El proyecto del mejorador proporciona un marco genético, pero el cheotipo comercial se moldea por la selección del fenotipo, el entorno de cultivo y el manejo posterior a la cosecha, más que por el linaje únicamente. Las métricas de potencia muestran una varianza similar con lotes documentados que van desde un total de tetrahidroquinabonol de mediados de los 15 hasta valores altos de 20. Esto ilustra aún más que el nombre no garantiza un perfil químico fijo. En términos de representación morfológica y agonómica, las descripciones orientadas al consumidor suelen hacer referencia a una estructura densa de cogollos, una alta cobertura visible de tricom y una intensidad aromática penetrante como características definitorias. Estos descriptores se alinean con el patrón de herencia esperado del progenitor transgénico, que frecuentemente se asocia con una alta producción de resina y una fuerte identidad aromática. La contribución del sourdough se cita a menudo como influyente en el vigor y el impulso aromático ácido del combustible, más que como una alteración fundamental de la base sabrosa. Sin embargo, sin una procedencia específica del clon, estas expectativas morfológicas deben tratarse como tendencias en lugar de certezas. Dos cultivadores que trabajan con diferentes selecciones fenotípicas del mismo linaje nominal pueden presentar un comportamiento de la copa y una arquitectura de los cogollos finales comercialmente diferentes, aunque ambos sigan estando legítimamente vinculados al mismo cruce original. La conclusión analítica es que esta representación de los mejoradores de Black Garlic opera como la identidad minorista principal asociada al nombre, respaldada por fuentes secundarias de alto consenso y reforzada por la atribución repetida en menús en diferentes mercados. Su fortaleza radica en la convergencia pública más que en una documentación de archivo de primera mano fácilmente accesible. Al hablar de esta representación, el marco más defendible es que constituye el linaje dominante reconocido por el consumidor, definido genéticamente como GMO cruzado con sourdough, al tiempo que reconoce que los resultados químicos y estructurales observables varían según el fenotipo y el método de cultivo. Este enfoque mantiene una base fáctica, evita afirmar una exclusividad excesiva y refleja con precisión cómo se representa y se experimenta el cultivar en el panorama comercial más amplio. La segunda representación principal asociada al nombre ajo negro se origina en un proyecto de mejoramiento que es estructural e intencionalmente diferente de la narrativa dominante minorista de GMO y sourdough. En este caso, el linaje se define explícitamente a nivel de mejoramiento como GMO cruzado con una línea designada internamente como Dog Patch. Y Dog Patch no es un apodo vago ni un alias de marketing, sino una estructura familiar CHEM declarada, compuesta por CHEM de cruzada con CHEM 91 retrocruzamiento 2. Esta es una ecuación genética sustancialmente diferente de la versión indexada en dispensarios y existe como un proyecto de línea de semillas en lugar de una variedad para el consumidor. La distinción es importante porque la intención detrás de este cruce no es simplemente la creación de una variedad híbrida. Es un refuerzo direccional de la ascendencia CHEM dentro de un progenitor que ya porta CHEM. Mientras que el linaje orientado al consumidor obtiene legitimidad mediante la repetición en menús y bases de datos,
este proyecto obtiene legitimidad mediante la definición propia y los detalles del proceso. El obtentor proporciona no solo la ecuación parental, sino también el marco metodológico detrás de la línea masculina utilizada. Se describe que el donante de Dogpatch fue seleccionado mediante una búsqueda exhaustiva en lugar de ser extraído arbitrariamente de un solo paquete de semillas. Ese detalle indica la intención de mejoramiento de línea y señala que el cruce se construyó en torno a un vector de rasgos elegido en lugar de un emparejamiento novedoso. Donante recurrente donde se desarrolla una línea masculina y se reutiliza en múltiples cruzamientos para inyectar una estructura y un perfil aromático consistentes en diferentes plantas maternas. La lógica genética se centra en fortalecer lo que se puede describir como la columna vertebral química. GMO ya posee ascendencia de ChemDog en su trasfondo, y la decisión de cruzarlo con una línea masculina de retrocruzamiento de ChemD con Chem91 refuerza efectivamente ese linaje en lugar de diversificarlo. El objetivo es el refuerzo, no la hibridación indiscriminada. Esto produce una población de mejoramiento con una probabilidad estadísticamente mayor de expresar características de combustible, caucho, azufre y tarpines sabrosas, junto con un comportamiento de resina densa y una expresión estructural más intensa. El énfasis está menos en la novedad de sabor para el consumidor y más en la intensidad aromática predecible y la producción de resina orientada a la extracción. En el lenguaje del mejoramiento genético, esto es amplificación de rasgos dirigida en lugar de búsqueda de híbridos equilibrados. Desde el punto de vista de las expectativas químicas, esta representación se suele analizar en relación con el rendimiento del concentrado en términos de densidad de tarpines sabrosa, en lugar de porcentajes de potencia para la venta al por menor. La expectativa principal no es un número fijo de cannabinoides, sino un perfil de comportamiento de tarpina y resina asociado con una ascendencia química dominante. Los datos de laboratorio verificados bajo el nombre común de ajo negro demuestran que los lotes pueden divergir ampliamente en el orden de tarpina y la potencia, lo que subraya un límite analítico importante. Incluso cuando un proyecto de mejoramiento está definido genéticamente, el cheotipo comercial asociado al nombre puede variar drásticamente cuando el linaje no está vinculado a un solo clon. El proyecto de mejoramiento proporciona la intención genética y el marco estructural, pero la química observada en el mercado sigue sujeta a la selección del fenotipo y al entorno de cultivo. Morfológicamente, este proyecto generalmente se asocia con una formación de cogollos más densa, una mayor cobertura de tricom y una rigidez estructural más típica de las líneas con tendencia química que de los cultivares híbridos para el consumidor. El uso repetido del macho de parche de perro en múltiples cruces maternos indica un intento deliberado de estabilizar ciertos rasgos básicos en lugar de producir fenotipos novedosos aislados. Esto es característico de los mejoradores que trabajan para lograr una identidad de línea reconocible en lugar de perseguir cultivares de moda de una sola tanda. La importancia no radica en que cada planta obtenida de este cruce sea idéntica, sino en que la estrategia de mejoramiento está orientada a reducir la variabilidad a través de selecciones sucesivas en lugar de expandirla. Analíticamente, esta representación se distingue porque su credibilidad deriva de una definición explícita del linaje y una intención de selección documentada en lugar de un consenso secundario. Funciona como un programa genético especificado por el mejorador. El objeto, más que la identidad de una tienda, y su asociación con el nombre ilustran cómo dos objetivos de mejoramiento completamente diferentes pueden coexistir bajo la misma etiqueta. Un lado del nombre está impulsado por la indexación del consumidor y la propagación del menú. Este lado está impulsado por la lógica del mejoramiento de líneas y el refuerzo químico. La coexistencia de ambos bajo el mismo nombre de cultivar es la razón precisa por la que el mito de la identidad singular falla cuando se examina con la documentación del mejorador y la variación química verificada. El punto donde la narrativa se rompe no está en el nivel del mejorador ni en el nivel de la base de datos del menú.
Se rompe en la interfaz de venta minorista y cultivo, donde la etiqueta se aplica al inventario físico sin una cadena genética documentada. En esa etapa, el nombre se convierte en un identificador comercial en lugar de uno botánico. Lo que se mueve a través de los canales de distribución es un código de producto, no un linaje certificado. Sin notas de lanzamiento del mejorador, seguimiento de clones o registros de transferencia, lo único que vincula un lote con otro es el nombre de la cepa impreso. Y eso no es un sistema de verificación genética. En términos operativos, 3 cultivadores diferentes pueden presentar harina bajo la misma etiqueta mientras trabajan con material de partida completamente diferente. Uno puede estar utilizando material de semilla de un paquete de mejorador. Otro podría estar cultivando un fenotipo seleccionado internamente, obtenido de un tercero. Y un tercero podría estar aplicando el nombre a una planta seleccionada únicamente por su similitud aromática. Los 3 podrían estar actuando de buena fe, pero aún así producir resultados sustancialmente diferentes, ya que ninguno de estos escenarios establece continuidad genética. El resultado es una situación en la que las afirmaciones de autenticidad se basan en aseveraciones en lugar de evidencia verificable. Los datos del laboratorio lo revelan de inmediato. Al comparar los certificados de análisis, la divergencia es evidente. Un lote de flores verificado, vendido bajo el nombre de ajo negro, reportó un contenido total de tetrahidrocannabinol cercano al 29%. Con una jerarquía de tarpina liderada por la limonina en aproximadamente un 0,68% y la beta-mercina cerca del 0,48%, seguida de la beta-aropilena alrededor del 0,26%. Otro lote verificado, también vendido bajo el mismo nombre pero analizado por un laboratorio diferente meses después, reportó un total de tetrahidroannabanol cercano al 15% con un orden de tarpina que elevó el oyene a aproximadamente 0,43% y el linol cerca de 0,29%, mientras que el mercine bajó cerca de 0,10%. Los porcentajes totales de tarpina entre esas dos muestras se mantuvieron en un rango general similar. Sin embargo, la composición interna cambió lo suficiente como para cambiar los resultados aromáticos y de experiencia. Esas cifras ilustran por qué la afirmación de corte real se desmorona sin documentación. Un linaje de clones estable no produce esa escala de reordenamiento de cannabinoides y tarpina entre lotes independientes a menos que haya habido una manipulación ambiental extrema o un cambio en la fuente genética. Las variables ambientales pueden influir en la expresión, pero no suelen invertir las clases dominantes de tarpina mientras tienen simultáneamente un total de tetrahidroconenol. Cuando el liderazgo de limonine y mercine en un lote se convierte en liderazgo de aimé y linolo en otro, la explicación más probable es un material vegetal diferente en lugar de diferentes programas de iluminación o proporciones de nutrientes. La morfología sigue el mismo patrón. Los informes vinculados a estos perfiles de laboratorio divergentes describen diferencias en la densidad de los cogollos, el espaciado interno de los nudos y la textura de la resina que coinciden con la distribución química. Flores densas y compactas con una cobertura de tricomas abundante y grasosa aparecen junto a una firma química, mientras que una estructura más suelta y un comportamiento de resina más ligero aparecen con la otra. Estas son distinciones a nivel de fenotipo, no peculiaridades menores del cultivo, y refuerzan lo que ya muestran los datos. La etiqueta compartida está enmascarando realidades biológicas distintas. La implicación práctica es clara. El nombre de una cepa en el empaque no es prueba de identidad genética y el uso repetido de la frase el corte real no sustituye la documentación del criador, los registros de linaje de clones ni la continuidad del laboratorio vinculada al lote. Cuando muestras analizadas independientemente bajo el mismo nombre muestran diferencias sustanciales en potencia y jerarquía de tarpine, la única conclusión defendible es que el mercado está haciendo circular múltiples expresiones bajo un mismo nombre. La química es medible,
Las diferencias son cuantificables y la ausencia de documentación de procedencia es la variable que permite que esas diferencias persistan sin control. Para un cliente que entra en una tienda local sin conocimiento sobre historia de cultivo o datos de laboratorio, el nombre de la cepa funciona como una promesa. Implica continuidad, previsibilidad y experiencia compartida. Cuando alguien escucha un nombre repetido en menús, publicaciones en redes sociales o conversaciones de boca en boca, asume que el producto detrás de ese nombre será prácticamente el mismo en todas partes. Esa expectativa no se basa en conocimientos técnicos. Se basa en la psicología de la marca. El cliente no está pensando en líneas parentals, selección de fenotipos o certificados de laboratorio. Está pensando que ya han oído hablar de esto antes. Así que saben lo que están comprando. Cuando el producto subyacente no cumple con esa expectativa, la diferencia no se registra como un matiz genético. Se registra como inconsistencia o desconfianza. Si una compra ofrece un perfil cítrico intenso con alta potencia y la siguiente compra con el mismo nombre se siente más suave o huele completamente diferente, el cliente promedio no concluye que se encontró con un fenotipo diferente. Concluye que la tienda fue inconsistente, el producto estaba mal etiquetado o el personal no sabía lo que vendía. La causa técnica es invisible para ellos. La respuesta emocional no lo es. Esa respuesta emocional es la que se propaga hacia la percepción pública. Los clientes rara vez mencionan porcentajes de laboratorio o linaje de criadores en conversaciones informales. Relatan impresiones. Dicen que un lugar era bueno, flojo, caro o no era lo que esperaban. Esas impresiones se difunden más rápido que el marketing formal porque suenan como testimonio personal en lugar de publicidad. Alguien que escucha una conversación en un espacio público no está evaluando datos químicos. Está absorbiendo una señal social. Una sola anécdota negativa puede tener un peso desproporcionado porque se percibe como auténtica y espontánea. Aquí es donde surge el impacto en el negocio. La calidad del producto y la capacitación del personal siguen siendo cruciales, pero la percepción se moldea tanto por la consistencia y la claridad como por la excelencia técnica. Si un cliente encuentra repetidamente variaciones bajo la misma etiqueta, la credibilidad de la tienda se erosiona, incluso si cada lote individual se cultivó correctamente. El problema no es que el producto fuera objetivamente malo, sino que no se cumplieron las expectativas generadas por la marca. En la psicología del comercio minorista, las expectativas no cumplidas suelen ser más perjudiciales que un desempeño promedio, porque se perciben como una promesa rota en lugar de un resultado neutral. También existe un ciclo de retroalimentación. Los clientes que no están seguros de lo que representa una marca comienzan a confiar menos en la etiqueta y más en las recomendaciones informales. Esto desplaza el comportamiento de compra, alejándolo de la imagen de marca estructurada y dirigiéndolo hacia juicios espontáneos basados en el boca a boca. Con el tiempo, el negocio se define menos por su lista de inventario y más por las historias que circulan sobre él. Estas historias se moldean por lo que la gente experimenta, lo que espera y la magnitud de la diferencia percibida en ese momento. Desde la perspectiva del cliente, se supone que el nombre de la variedad reduce la incertidumbre. Cuando falla, el cliente no culpa a la genética ni a problemas de nomenclatura en el mercado. Atribuye la incertidumbre al establecimiento. Esta atribución influye en si regresa, si recomienda el lugar a otros y si sus comentarios informales en espacios públicos tienen un tono positivo o negativo. En la práctica, la percepción se convierte en una fuerza de marketing externa que opera independientemente de las estrategias de marca formales. Esto deja al cliente desprevenido con un marco de decisión simplificado. No evalúa la precisión del linaje, sino la confianza. Si la experiencia coincide con lo que esperaba, el nombre gana valor y la tienda gana credibilidad. Si no, el nombre se convierte en ruido y la tienda asume el costo reputacional.
La diferencia entre estos resultados a menudo tiene menos que ver con la calidad intrínseca del producto y más con la gestión de expectativas, la transparencia y el grado en que el entorno minorista reconoce la variabilidad en lugar de pretender uniformidad. Y esa es la conclusión principal: un nombre en una etiqueta no garantiza la identidad genética, la consistencia química ni una experiencia compartida. Es un punto de referencia, y a veces es impreciso. En el momento en que lo entiendes, la conversación pasa de la exageración y la suposición a la observación y la verificación. Ese cambio protege tanto las expectativas del cliente como la credibilidad de quienes presentan la información. La transparencia genera más confianza a largo plazo que la certeza. Este contenido es solo para fines educativos e informativos. No promueve ni fomenta el uso, la venta ni el cultivo de cannabis donde esté prohibido por ley. Sigue siempre las regulaciones locales, estatales y tribales, y consume de forma responsable donde sea legal hacerlo. Soy Jerry de Canintel 420, cerrando otro episodio. Me alegra que estén aquí y les agradezco que se hayan tomado el tiempo para escuchar. Esta vez están escuchando mi voz, pero no será algo constante por ahora. Piensen en la mayoría de estos como formatos de mensajes de texto en adelante. El objetivo sigue siendo el mismo: mantener la información objetiva, con los pies en la tierra y útil. Gracias de nuevo por estar aquí y dedicar su tiempo. Nos vemos en el próximo.